canción la gloria va por los caminos del avión. De Rusia cuando camaradas de mi división, tierra tú, para que el poder de España llegaré, se fundirá la guerra por mi capitán. Prueba por mí, el Martín, Cartaller, Chapo, Maldiga, y llena con la empresa general, para ti, que mi vuelta alborotada te esperan, el reclamón del Clarín y por la división entra en línea de fuego. Atrás quedan las marchas, la impaciencia por participar en la lucha europea contra el comunismo. En pocos días también quedan atrás las dudas sobre la capacidad combativa de la división. Nada más comenzar las operaciones, se destacan los guripas en todas las acciones por su bravura y arrojo, rayando en infinidad de ocasiones en lo sublime. Los guripas harán honor a las palabras de su general en la guarida del lobo. Los alemanes en pocos días quedan admirados por el coraje de los españoles. También los rusos quedan sorprendidos por la forma de combatir de los guripas, que muy a menudo rayan lo temerario. El frente de combate, que algunos consideraban poco activo, entra rápidamente en ebullición. Es la división la encargada de atizar el avispero. Tras los primeros reconocimientos armados, el 17 de octubre, 5 días después de entrar en línea, el regimiento 269, apoyado por otras unidades hermanas, cruza el Bolchov con la intención de atraer a todo el dispositivo de defensa ruso. Una vez conseguido esto, el resto de la división ataca desde Novgorod. A ellos se suman desde el norte de las líneas dos divisiones teutonas, desde sus respectivos subsectores. La división mantiene una resistencia numantina a todos los intentos por parte del Ejército Rojo de anular la cabeza de puente que han formado los españoles. En poco tiempo alcanza un renombre entre las armas alemanas que ya nunca la abandonará, sino más bien se irá acrecentando hasta el punto de acabar siendo calificada como unidad de élite y por tanto división de asalto. La división, a la que le empiezan a llover cruces de hierro, es requerida desde entonces para cubrir los puestos más difíciles, allí donde tan solo los héroes o los locos pueden triunfar. En las más gloriosas páginas de la historia de España, de la misma forma que lo hicieron los antiguos tercios, se empiezan a escribir renglones con nombres lejanos: Rusa, Posad, Terme, Udarnik, Dubroca, la Intermedia, Lago Ilmen, los cuarteles. Van apareciendo de forma gloriosa, regados con la generosa sangre española y un derroche de valor sin igual. Mantienen los soldados españoles dos guerras a la vez: la guerra contra el comunismo soviético y una guerra sin cuartel contra el frío para el que en absoluto están preparados. Ni el equipo que poseen ni el clima español ayudan a superar el frío polar del norte ruso. Las bajas por congelación llegan a niveles peligrosos, por lo que se recurre al ingenio español para combatirlo, lo que agudiza, aún si cabe más, la peculiar indumentaria de las guripas. Sin embargo, esto ya no genera quejas por parte de los alemanes. Estos tan solo desean tenerlos cerca, pues suponen una garantía de seguridad. Tal es el impacto que produce el valor de los guripas. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy, como sabéis, empezamos lo que es la campaña ya de verdad en su aspecto más duro, que son los combates. Y, cómo no, pues vamos a pasar desde el principio, desde el 12 de octubre de 41, en el que la división entra en línea de fuego. Y tras reconocimientos previos, como ha dicho el editorial, pues entra ya en combate, iniciando una operación ofensiva que más tarde será suspendida por parte del mando alemán, pero de la cual es principal protagonista la División Azul. Yo, en principio, para que nos centráramos todos de lo que vamos a hablar hoy, quiero especificar que en principio vamos a hablar de todas las operaciones que se celebraron durante estos 10 meses a las márgenes del Bolchov. Pero vamos a dejar fuera una gesta que, por su importancia y su valor histórico, pues merece un capítulo aparte, que será el cuarto capítulo de la isla del Guripa, que es el cruce del lago Ilmen, pues una de las gestas más gloriosas y más nombradas de la época. Para hacernos una idea de dónde estamos y qué lugar ocupa la división y en qué frente está y cómo están las cosas, pues vamos a preguntarle, por ejemplo, a Carlos, pues que nos contara un poquito, antes de empezar, el entorno estratégico en el que se producen estas operaciones. ¿Te parece, Carlos? Muy bien. Bueno, quizás esto sea una de las cosas en las que los españoles estamos menos preparados, y es en comprender el entorno estratégico de esta operación. Vamos a ver si repasamos un poquitín. Los alemanes habían conquistado Novgorod en agosto
pero solamente su parte occidental, sí, pasando a toda velocidad camino del lago Ladoga, con la finalidad de cercar la ciudad de Leningrado. La ciudad de Leningrado ha quedado aislada del resto de Rusia por un estrecho pasillo alemán que llega hasta la ribera meridional de este lago. Pero cuando los alemanes deciden rematar la ofensiva, con un ataque que incluye, ya sabemos muy bien, el avance sobre Moscú, en el Grupo Ejércitos Norte se recibe la orden de ejecutar la fase final, y es saltando de Volkhov, atentos, ahora en dirección este, realizar una triple operación. El eje central, el Schwerpunkt, que dicen los estrategas alemanes, consiste en avanzar en dirección a Tikhvin y desde allí hasta el lago hasta el río Svir, que une el lago Ladoga con el lago Nega, y donde se enlazaría con los finlandeses, de tal manera que el cerco de Leningrado ahora sí sería completo, porque no se podría llegar ni siquiera por vía naval, fluvial en este caso. Segunda eje de esta ofensiva es también cruzando desde Volkhov, pero en dirección norte. Carlos, disculpa, si nos puedes subir un poquito la voz, que es que te oímos un poquito bajo. Sí, mira, la segunda parte de la ofensiva consiste, también cruzando desde Volkhov, atacar el grupo de fuerzas soviéticas muy fuerte que se ha amasado al sur del Ladoga para romper el cerco. Y tercera parte de esta ofensiva, y esta es en la que participarán los españoles, consiste en cruzando el Volkhov, avanzar sobrepasando la parte oriental de Novgorod, siguiendo la ribera septentrional del lago Ilmen, en dirección, en este caso, sudeste, para enlazar con las tropas alemanas que estaban al sur del lago Ilmen y constituir así el flanco septentrional más extremo de lo que sería propiamente la operación sobre Moscú. Contrariamente a una opinión muy extendida, los españoles no se les envía a un lugar pacífico y tranquilo para que estén ahí paraditos y quietos, sino para participar en esta ofensiva. ¿Qué es lo que va a ocurrir después en la práctica? Pues que de estos tres ejes de avance, los alemanes, que están en ese momento ya terriblemente agotados en sus fuerzas, se encuentran con que a durísimas penas pueden avanzar en dirección a Tikhvin, y por tanto el sector de ataque donde están los españoles, donde está la 250, pero también elementos de la 18 y la 126, es paralizado. Es paralizado y se sacan las fuerzas alemanas que debían actuar junto a los españoles en esta ofensiva que recorría, repito, toda la ribera septentrional del Ilmen, se sacan para reforzar la punta de ataque hacia Tikhvin, que finalmente se ocupará, pero no se alcanzará ya ni siquiera remotamente el río Svir, objetivo final, ¿no? Bien, esto hace que la operación española quede un poco muy desdibujada, porque parece simplemente que cruzan el río y ¿qué hacen en la otra parte del río? Repito, esta es la fase inicial de una ofensiva de mucha más envergadura que se congela por la sencilla razón de que los alemanes retiran sus tropas para reforzar su ataque principal. Condenará a los españoles entonces a cubrir una función simplemente de flanco. Esto, así dicho, puede parecer que es asignarles una tarea secundaria. No. El grupo de tropas alemanas que han ocupado Tikhvin, pese a que está muy debilitada, lo acabo de señalar, sin embargo, constituye un hueso excesivamente duro de roer para los soviéticos, de tal manera que la fórmula para acabar con ellos es atacar el flanco meridional de esta gran penetración, ¿no? Los españoles que han ocupado el segmento que les tocaba en la ribera oriental del Volkhov se encuentran con que, como consecuencia de esta nueva concentración de tropas alemanas, se les asigna, por ejemplo, un enclave famosísimo para nosotros, Posad, que había sido ocupado inicialmente por la 18 División Motorizada Alemana, y que ahí tienen que resistir y proteger el flanco alemán. Posad, ¿qué importancia estratégica puede tener? Por desgracia, cuando hablamos del Frente del Este, en el caso de España, nos encontramos con que la cultura histórica es bastante pequeñita, ¿no? No sabemos más que si la batalla de Moscú, la batalla de Stalingrado, alguna cosita más. Nos puede parecer que esto es una operación banal, intrascendente. No. Mirad, este flanco meridional, que llega desde Novgorod hasta Tikhvin,
fue el sector donde los rusos atacaron con más empeño. Para que la gente se sitúe un poco en el contexto histórico, al norte de este enclave de Posad había otro enclave igual, es decir, que queda muy aislado, es un punto de apoyo aislado en mitad de los bosques, que es Malaya Visera. En Malaya Visera, que precisamente los alemanes abandonarán un día antes de que los españoles se retiren de Posad, y que precisamente es por eso porque los españoles dan orden de retirarse de Posad. Si los alemanes ya no están en Malaya Visera, no tiene sentido que nosotros estemos en Posad. Bien, ¿quién estaba en Malaya Visera? Mucha gente no lo sabe, pero estaba ni más ni menos que un batallón del exstandarte Adolf Hitler, la unidad de la Guardia de Hitler. Esta unidad, el exstandarte, mantenía siempre en retaguardia entre Berlín y el cuartel general de Hitler, mantenía un batallón para funciones de guardia, estas funciones típicas de una unidad de la Guardia. Muy bien, la situación llegó a ser tan dramática que la unidad que se envió a Malaya Visera fue precisamente este batallón de la Leibstandarte, ¿no? Bueno, pues el mismo batallón de la Leibstandarte tuvo que retroceder porque no había forma humana de aguantar, y retrocedió antes que los españoles salieran de Posad, ¿no? ¿Por qué son tan dramáticos los combates en la cabeza de puente y excepcionalmente los de Posad, que forman una página mítica en la historia de División Azul? Hay un hecho en la historia militar que lo explica bastante. Mirad, el frío va a ser un problema gordísimo en esta campaña, gordísimo, algo inesperado, indescriptible, insufrible. Quien conozca lo que son 40 grados bajo cero lo entiende perfectamente. Pero hay otro problema: el barro y el hielo van a impedir que estas tropas de infantería que están en la ribera oriental puedan recibir un eficaz apoyo artillero, porque no hay forma humana de pasar efectivos artilleros importantes allá. Con un esfuerzo colosal, los españoles consiguen pasar una de las baterías del 105 y también las piezas de una de las compañías de acompañamiento. Bien, ¿eso qué significa? Pues vamos a decirlo más claramente, más rápidamente. Las tropas españolas en la cabeza de Puente del Volkhov prácticamente no tienen apoyo artillero y se está enfrentando a tropas de infantería soviéticas que tienen superioridad y sobre todo tienen un práctico dominio absoluto del fuego artillero. Y también del apoyo aéreo. Solamente en todos los combates de Posad, por ejemplo, solamente va a aparecer una vez la Luftwaffe, ¿no? Creo que esto ya hará más comprensible el alcance de gesta que tiene la batalla de Posad. Nuestros hombres están luchando en un frío horroroso, en unas circunstancias logísticas espantosas, no llega la comida, no llega la munición. Están luchando contra un enemigo tenaz, resistente, pero además y sobre todo un enemigo muy bien apoyado por artillería, muy bien apoyado por aviación. En un combate moderno esto es una diferencia fundamental. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Gustavo, ¿qué tienes que aportar? A Carlos poco, o casi nada, mejor dicho. A mí me gustaría destacar simple y llanamente que estamos hablando de del primer reemplazo, los primeros voluntarios de la división, que son los que se enfrentan con este escenario. Son gente profundamente entusiasta y que muchos de ellos ya poseen una experiencia tanto en la campaña de África como en la Guerra Civil Española. Son hombres fogueados. Sí, miles de... En ese tipo de guerra No, efectivamente, Manolo, el escenario es totalmente distinto, pero disponen de un espíritu de combate, son veteranos de guerra, muchos de ellos, miles de ellos, y están acostumbrados al combate cuerpo a cuerpo, cosa que durante la Segunda Guerra Mundial fue algo bastante extraordinario. Gonzalo. Bueno, pues como ha dicho Gustavo y al mismo tiempo Carlos, el componente ideológico es importante para poder llevar a cabo la resistencia heroica y lo que allí, y los combates que allí en ese momento, tanto en las poblaciones del otro lado de la orilla del río, pues se iban produciendo. Había que tener, fijaros, el comentario para mí desconocido por parte de Carlos de que había una unidad del Leibstandarte que se supone, o de hecho fue así, una unidad de élite bien formada ideológicamente y bien perpetrada y bien pertrechada, y bueno, pues tuvo, por las circunstancias y la dureza de los combates, pues que en un momento determinado pues retirarse. Con esto quiere, guardando una cierta similitud, los españoles estuvieron ahí y aguantaron al nivel de lo que podía haber y representar esa división. Bueno, yo sabéis un poco todos que aquí yo soy el menos experto en todo el tema, soy un poco como la abuela, ¿no? Como digamos, como Radio Macuto, ¿no? Entonces yo, a mi memoria vienen siempre pues cosas que me han contado los divisionarios, más que planteamientos estratégicos más o menos militares. Yo os voy a contar uno
Esta anécdota es haciendo un poco hincapié y redundancia en lo que ha dicho Carlos. Es un detalle que me contó a mí personalmente Guillermo Ruiz Gijón, de la compañía de esquiadores, que cruzó junto con los demás el Bolchov. Me contaba él que haciendo escuchas para los profanos en esto, digamos, es peor que la guardia. La guardia tienes un puesto fijo donde más o menos tienes que, controlar quién entra, quién sale y estar vigilante. En escucha, digamos, te tienes que acercar, meterte en tierra de nadie, muy cerca del enemigo, meterte sin que te descubra el enemigo, porque entonces se te acabó la escucha y la guerra. Y alertar de posibles patrullas o contragolpes que pueda dar el enemigo. Entonces, este hombre me contaba que pasaban tal frío y el equipamiento que tenían, sobre todo el tema de botas, era muy defectuoso, porque además los alemanes cometieron un error, por lo visto, que es que las tachuelas metálicas y la herradura que llevaban en el tacón, lo que en realidad hacía era ser un transmisor de frío importante. Entonces él me contaba que, estando de escucha, le tocó varias veces en el mismo sitio y imaginaros en mitad de la noche, asustado siempre, porque el miedo es un compañero y hay del que no lo tuviera, ¿no? Porque es un compañero muy puñetero, pero que te mantiene vivo, y más en esas circunstancias. Pero tenía cerca un cadáver de un ruso que tenía las famosas botas de fieltro, que los guripas sabían que eran inmensamente superiores a las botas de dotación alemana. Entonces, él se lo estuvo pensando, primero porque le daba cierta repugnancia coger las botas a un muerto, ¿no? Aunque maldita la falta que le hacían ya al muerto. Pero el caso es que se lo estuvo pensando, y a la tercera escucha, fijaros el frío que haría, que al tirar del pie de la bota del señor se quedó con la bota y con el pie en la mano, por lo cual lógicamente desistió, se le quitaron las ganas de tener las botas. Eso es para que os hagáis un poquito a la idea del fresquito que hacía por esas tierras. Los españoles, y perdóname que te interrumpa, Manuel, supieron muy bien utilizar aquellos componentes de la uniformidad y del armamento ruso en beneficio propio. He querido leer en alguna ocasión que eran conocidos, no sé si esto forma parte de la leyenda o parte de la realidad, pero los españoles les llegaron a conocer como los aspiradoras, porque todo aquel componente que podía ser de utilidad para ellos, ya fuese, como tú has dicho, era reutilizado y de una manera bastante útil y práctica. Es que la logística alemana no estaba preparada y en ningún caso se había planteado pasar un invierno en Rusia. Y precisamente por esa logística, mi tío Julián Morales Vázquez de Castro, que todavía está vivo, divisionario de la primera hora, zapador de asalto, tranquilamente ahora se pasea por las calles de León con cerca de 90 años, vestido de traje y sin usar abrigo. Y cuando le hablas de frío se ríe bastante. También me he contado otra anécdota que es muy importante, del día a día de la división, y es el trato con los rusos, es decir, no el trato con los soviéticos, sino el trato con la propia población. Él decía que el trato con la población era muy cordial, que a los españoles enseguida los aceptaba, los españoles por su carácter, por nuestro carácter, por nuestra idiosincrasia, se hacían rápidamente muy cercanos, y que cuando supieron el destino de muchos de los prisioneros que ellos enviaban a la retaguardia, acostumbraban a avanzar. Él contaba que él avanzaba con 2 prisioneros que le llevaban todo su equipo, incluso el arma de asalto, en su caso una MP40, y que iban detrás de él y que jamás se planteó volverse ni tener miedo. A raíz de esto que estás contando, Gustavo, a mí me gustaría que me contestarais alguno, porque a mí se me hace curioso por lo que he leído y eso, y es el cómo se cruzaba los abastos me refiero tanto de todo tipo de pertrechos, munición, etcétera, etcétera, heridos, todo eso, por el río, porque era como que bastante curioso, ¿no? Pero además, por lo visto, el puente de pontones no estuvo excesivamente pronto realizado. Entonces a mí me gustaría que hicierais hincapié en eso, porque es una cosa que a mí me chocó muchísimo. De esas barquitas. Sí, Carlos, sigue. En la orgánica inicial de unas divisiones alemanas incluían que cada división tenía su propia unidad de pontoneros. Esto se suprimió porque era una forma de derrochar fuerzas, y se asignaron unidades de pontoneros, se asignaron a la Reserva General, y las asignaba a su vez a las divisiones en función de las necesidades. Para la operación del cruce del Volkhov, pero en sentido más amplio, el que describía al principio, es decir, saltando desde Novgorod hacia el este, en la retaguardia de la división española se situaron dos batallones de zapadores pontoneros alemanes y un batallón de trabajo, porque había muchísimos ríos que sobrepasar. Pero para la operación que finalmente se ejecutó, que es la fase inicial, es decir, la fase de envolvimiento, el
269 cruzando el río, como era en principio la operación secundaria dentro de este planteamiento, solamente había una compañía alemana, una compañía pontonera que estaba encargada de apoyarla. Es decir, que los medios asignados fueron escasos. La compañía pontonera, mientras el río estaba fluyendo, bueno, pues mal que bien consiguió instalar algún sistema de cruce. La cosa se complicó enseguida porque llegó la temporada de las heladas y entonces el río lo que se llenó fue de témpanos de hielo, ¿no? Esto, claro, los pontoneros están preparados para tender puentes del tipo que sea con corrientes de río, pero no para que los bloques de hielo choquen contra los pontones, las barcazas, etcétera, etcétera, lo cual dificultó muchísimo la operación. Finalmente sigue bajando las temperaturas del tema del que estamos hablando y entonces el río se congela, ya deja de fluir. Esto en un primer momento, pues lógicamente debía haber facilitado la logística, puesto que sobre la superficie del río helado, pues se puede transitar a pie, ¿no? Pero no nos engañemos, estamos en los primeros meses de la temporada fría, entonces el río se ha congelado, ya no fluye, pueden pasar elementos andando sobre pasarelas que se tienden, pero no puede pasar equipo pesado, porque el hielo no tiene la densidad como para aguantar un camión, por ejemplo, cargado de municiones, ¿no? Por eso decías con mucha razón al principio que desde el punto de vista logístico la operación fue muy fastidiada. Primero porque no hubo elementos de pontones suficientes, segundo porque quedaron inútiles cuando empezaron a los témpanos, los icebergs, vamos a decirlo así, a flotar sobre el río, y después porque cuando se congeló el río no tuvo aún la suficiente fuerza como para resistir medios bien pesados. Esto va a ser, desde luego, uno de los inconvenientes gordísimos que tiene la operación. Los soviéticos, en cambio, van a operar sobre bases logísticas mucho más apropiadas y por eso están en condiciones, en cada uno de los combates que se producen en la cabeza de puente, de tener superioridad numérica en efectivos, superioridad numérica en potencia de fuego, en munición, etcétera, etcétera. Nuestros soldados van a combatir en una inferioridad muy fuerte debido a estas condiciones logísticas, lo cual da, si cabe, mayor realce a los combates de Posad, de Nikitkino, de Dubrovka, etcétera, etcétera. Sin embargo, como hemos podido ver a lo largo de todo lo que habéis comentado, la división española es la primera en cruzar y la última en retirarse. A mí me gustaría que me comentarais un poco, sobre todo a nivel de proporciones, al final, en los últimos días de Posad, ¿de qué estamos hablando? O sea, de un batallón frente a qué cantidad de enemigo concentrado, porque ya hemos oído en la editorial que una de las misiones de este ataque es, pues atraer precisamente la fuerza rusa, ¿no?, para poder entrar por Novgorod. Bueno, pues una vez atraída, ¿de qué estamos hablando? O sea, esa inferioridad, ¿cómo la podríamos cuantificar? Cualquiera, lo que queráis. Bueno, pues te respondo. Mira, estamos hablando de un combate que normalmente le ponemos el nombre de Posad, pero vamos a ver, desde Posad, que es el enclave más alejado que ocupan los españoles, hasta la zona de Dubrovka y Nikitkino hay prácticamente 50 kilómetros. Esos 50 kilómetros, inútil decir, no podemos ocuparlos todos con hombres. Hay enclaves aisladísimos, ¿no? Eso significa un problema muy fuerte, de que las tropas españolas, y más al norte las tropas alemanas, están en puntos aislados en una zona tremendamente boscosa. Los alemanes durante la guerra decían que durante el día el campo de batalla era suyo, pero por la noche era de los soviéticos. A eso le puedes añadir otra cosa más. En las zonas despejadas la zona de combate era de los alemanes, en las zonas boscosas era de los soviéticos. Los soviéticos, aprovechando la noche y sobre todo las inmensas zonas boscosas, movían con suma habilidad. Por eso están perfectamente aclimatados al terreno y saben explotarlo. Sus efectivos de una parte a otra. ¿Qué cantidad de tropas soviéticas son las que se enfrentan a los españoles en este sector? Estamos hablando de un periodo, unos combates que empiezan en octubre y que acaban en diciembre. Es un periodo muy largo, no son siempre las mismas. Pero globalmente se puede afirmar que contra los efectivos españoles que han cruzado a la ribera oriental,
que nunca superan a los efectivos reales de un batallón, aproximadamente están operando 4 o 5 regimientos, perdón, he dicho de un batallón, disculpa, de un regimiento, están operando 4 o 5 regimientos soviéticos. O sea, que siempre una proporción más o menos de 5 a 1, sin contar con lo que nos habéis hablado antes de la ausencia de artillería en la zona española y abundancia de artillería en la zona rusa. Yo, aquí ya también se producen, a mí aparte de que me lo han contado muchos divisionarios, pues lo he leído también, ¿no? Se ve ya algo muy chocante, ¿no? Que es el soldado ruso, de pasar a ser un soldado valiente, fogueado, que combate en condiciones, una vez que cae prisionero, pues pasa a ser un tío pues poco menos como que si lo hubieras contratado de porteador. ¿Cómo podéis explicar esto? Mira, yo considero efectivamente el soldado ruso no es que dejase de ser valiente. El soldado ruso era un soldado muy, muy fogueado en cuanto a que era muy sacrificado, dispuesto a hacer los mayores sacrificios, y de hecho, si no era así, pues tenía una mano detrás que le empujaba a hacerlo, como eran los comisarios políticos, ¿no? De tan triste fama. ¿Qué ocurre? Que cuando son cogidos por los españoles, los prisioneros que los españoles van haciendo, pues se llevan una sorpresa para su asombro, ¿no? Para su asombro, perdón. Que era que los españoles, pues, de manera inmediata no les ajustician, no practican la política de la historia quemada deshaciéndose de ellos, sino que todo lo contrario. Les consienten, les admiten, les llevan hacia sus líneas, hacia su retaguardia, para allí pues estar en un estado de prisionero normal y lógico para la filosofía que nosotros llevábamos. Esto les hace de alguna forma pues estar agradecidos. Una especie de, cuando los españoles les cogen, pues les ofrecen ante el estado muchas veces calamitoso en el que se encuentran, porque también pues la falta de alimentos, el estado pues afectaba a todos por igual, aunque eran los españoles comparten con ellos pues ese cigarro, esa ración de comida, y esto pues les hace evidentemente pasar de una situación pues de presión que le ejercían los propios mandos de su ejército a una especie de alguien que, aun siendo enemigo, les tiende una mano y comprende pues que están allí como ellos, que son soldados, unos más, y les hace pues pasar, como hemos dicho, de ser feroces soldados o de feroces enemigos a ser, pues si no un aliado, pues sí alguien que está dispuesto a colaborar en gratitud a ese comportamiento que tienen los españoles con ellos. Gustavo, yo sé que tú conoces un montón de anécdotas. No, yo la que he contado de la que he avanzado antes es el testimonio de mi tío Julián, como el de otros divisionarios, y es fundamentalmente que los prisioneros iban con ellos. Los prisioneros les ayudaban en todo, actuaban como auténticos auxiliares. Mi tío Julián dice que le aparecían los cargadores de la BP-40 ya llenos de balas de 9 milímetros Parabelo en la mano, sí, mientras estaban combatiendo. Yo también lo he oído, pero utilizaban incluso hasta de cargadores, ¿no? Sí. Y que lo que ha dicho Gonzalo, abundando en ello, es que compartían esa mísera lata de ración diaria que tenían, la compartían. El soldado alemán, mi tío Julián lo decía, apagaba la colilla del cigarrillo, el soldado español esa colilla se la entregaba al prisionero ruso, y el trato era infinitamente más humano. Para los españoles, evidentemente, los rusos no eran untermensch, infrahombres, ni se aplicó la política de tierra quemada. Muchos divisionarios decían que el gran error quizá que cometió el mando central alemán fue una política de mano blanda en Occidente y una política de mano dura en Oriente. Al entrar en alguna isba, contaban que se encontraban la foto del hijo vestido con uniforme del Ejército Rojo y al lado una foto recortada de un periódico de Hitler o de cualquier jerarca del Tercer Reich. Claro, para los alemanes eso era incomprensible, y solo por la foto del Ejército Rojo la isba ardía y los que había dentro han asesinado. Aparte de que ellos llevaban instrucciones muy claras de tierra quemada, de mano dura y de Hunter, lo que tú has dicho. Hay muchos testimonios, y me viene a la cabeza, y perdonar que interrumpa porque mantuve una gran amistad con él, como fue Rafael Martínez Aguilar, del Regimiento de Artillería. Además que en su trayectoria luego militar ocupó un puesto muy relevante, como fue jefe de la Policía Municipal de Madrid durante la alcaldía de Tierno Galván. Tierno, cuando se entera, dice: lo que me faltaba, un divisionario al frente de la Policía Municipal de Madrid. Bueno, sin embargo, a ver, yo también tengo que decir una cosa en favor de Tierno Galván, y os juro que no soy socialista. Y es que el terreno donde está el monumento y las arcas de tierra, etcétera, etcétera, el monumento de División Azul en el territorio de Almudena, lo cedió el Ayuntamiento de Madrid en tiempos de Tierno Galván. Y eso está ahí. Sí, una curiosidad. Y resumiendo, Rafael me contaba, además,
que, y siendo cabo, la graduación suya no era tampoco muy relevante, ¿no? Que hizo un prisionero al comienzo de su permanencia en el frente, un ruso, y le tuvo prácticamente durante todo el periplo que le llevó a estar él allí, como si fuese una especie de ayudante, le portaba las armas, le ayudaba, le limpiaba las botas. Era increíble. Es más, cuando se despidió de él, pues lo hizo de una manera pues casi de un familiar, más que de lo que había sido un prisionero. Es que recordemos que el camarada Stalin dijo que no había prisioneros rusos, sino que eran traidores que se habían pasado al enemigo. De hecho, cuando es liberado su hijo, Mikhail, que había sido piloto y había caído en manos alemanas, le hizo fusilar. Dicen que esa noche la señora Stalin cambió de habitación y no volvió nunca a la de su marido. Los rusos sabían esto, sabían que no había la oportunidad de ser liberados, sabían que sí, que volvían a caer en manos de los soviéticos, de sus camaradas de armas, serían tratados como criminales, y esa sorpresa que ha citado muy bien Gonzalo, y ese trato con los españoles les hizo realmente moverse mucho de ellos durante todo el tiempo de servicio de esos hombres, que solía ser de un año, con todo el resto de la división, sufriendo sus penurias y gozando de sus alegrías. Bueno, si os parece, vamos a dejar a Carlos, que hoy lo tenemos un poco marginado, porque Sí, como se lo oye muy bajito, hoy... pues, lo que comentaba es que además hay una serie de factores objetivos que explican esto. Y es que se da la circunstancia de que las tropas que están empleando los soviéticos contra los españoles en la cabeza de puente, en gran medida son unidades ucranianas. Son tropas ucranianas que poco antes de reclutadas en Ucrania, me refiero, que poco antes de lo que es el estallido de la guerra, han sido enviadas desde el distrito militar de Ucrania. Los soviéticos habían calculado que el esfuerzo principal de guerra alemán se realizaría contra Ucrania, y no se fiaban de los ucranianos, así que dijeron, pues esto os vais a enterar. Entonces muchas tropas ucranianas habían sido desplazadas a un lugar donde los soviéticos calculaban que las tropas de la Wehrmacht nunca llegarían, que era el distrito militar de San Petersburgo, al entonces del distrito militar de Leningrado. Y allí estaban, en efecto. Eso explica muy bien que todos los guripas en sus memorias, cuando hablan con ellos, dicen, en cuanto se rendían, decían, Niet komuniski, ukrainsky. Y en efecto, no es una excusa que se les hubiera ocurrido en este momento, sino que efectivamente eran en gran medida tropas ucranianas. Cuando uno recuerda que este gran padrecito de todos los pueblos, el señor Stalin, para imponer su política de colectivización en Ucrania, mató de hambre a 6 millones de campesinos ucranianos, pues podemos entender muy fácilmente que muchos de estos soldados ucranianos, cuando caen en manos de las tropas alemanas o en este caso españolas, digan, pues mira, entusiasmado, yo me quedo con vosotros porque ya sé de qué va esto con Stalin, ¿no? Vamos, que se podría hablar de no afectos al régimen comunista. Todas las historias que nos han contado los divisionarios. Bueno, muy bien, pues si os parece vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y vamos a seguir con otro de los hechos. Bueno, una vez que estamos de vuelta, pues yo quiero preguntaros, al que quiera abrir el fuego, pues que lo abra, ¿qué es la Bolsa del Bocho? ¿Qué fue la Bolsa del Bocho? Porque yo sé que eso además llegó a tener una importancia luego política militar importante en las postrimerías de la guerra. Cualquiera de vosotros, Gustavo, ya que eres el invitado hoy. No, yo cuando está hablando Carlos de estrategia militar me callo. Pues, Carlos, como de costumbre te ha tocado. Muchas gracias. No, mira, el hecho es que en este sector del frente de Volkhov, que repito, no sé por qué, esta cantidad de gente que en España no tiene ni idea de la guerra en el frente ruso considera que esto fue un sector estático allí, apacible, tranquilo. Al contrario, fue un sector movidísimo, porque no cuesta entender que para el mando soviético liberar Leningrado es un objetivo político fundamental. No pueden consentir bajo ningún concepto que Leningrado, antiguo San Petersburgo, capital histórica de Rusia y además cuna de la revolución, estuviera cercada. Por tanto, fue un sector muy, muy activo, aunque no se produjeran grandes desplazamientos de las líneas. Las batallas no producían grandes desplazamientos de las líneas, pero eran batallas intensísimas. Quien dice que la División Azul estuvo en un sector estático es como quien me diga que en la batalla de Verdún es irrelevante porque se movieron las líneas 3 kilómetros para adelante, 3 kilómetros para atrás, ¿no? Hecho este planteamiento, pues nos centramos. En cuanto los soviéticos han conseguido que las fuerzas alemanas que han avanzado hasta Tigrin se replieguen, inmediatamente,
piensan en aprovechar este momento de debilidad, saltar ellos a la orilla occidental para aparecer por la espalda de las tropas que están cercando el perímetro de Leningrado, ¿no? Es muy curioso porque, claro, hay un primer momento en que se ponen a tantear por dónde vamos a cruzar, cuál es el lugar oportuno para cruzar la zona del Volkhov. Es en este contexto en el que se produce un hecho que todo el mundo debe hablar de él, que es el ataque a la posición intermedia. Es una operación de tanteo a ver por qué punto se puede perforar el frente enemigo. En la posición intermedia ya sabemos que ocupan uno de estos puestos de apoyo español, matan en condiciones horrorosas a los ocupantes, a la sección del alférez Rubio Moscoso, pero se produce una reacción tan enérgica que el destacamento soviético, muy numeroso, es totalmente rechazado y un segundo ataque al cabo de unas pocas horas es más contundentemente rechazado. Bien, te digo esto porque finalmente los soviéticos llegaron a la conclusión: no vamos a romper el frente por el sector español. Estos tipos tan raros son capaces de morir hasta el último antes de dejarnos pasar, ¿no? Y se produce la ruptura justamente por el sector vecino de los españoles, el sector de la 126, a la cual, después del repliegue del frente del Volkhov, los españoles le han cedido la parte septentrional del sector que ocupan, ¿no? Es ahí donde se produce. ¿Qué alcance estratégico tiene esta ofensiva? Bueno, es un alcance estratégico fundamental. Si le hubiera salido a los soviéticos como estaba planeado, el cerco de Leningrado se habría levantado, pues eso, en enero de 1942, en febrero, todo lo más. Sabemos que no, hubo que esperar hasta enero del 44 para que los soviéticos consiguieran este objetivo. Repito, entran en tromba, pero la operación está deficientemente planeada. Ellos creen que la Wehrmacht está en un momento de disolución. Hoy causa sorpresa saberlo, porque sabemos que la guerra del Frente del Este sobre el territorio ruso se alarga hasta 1944, pero recordemos que en este momento, enero del 42, la orden que ha dado Stalin es avance sobre las zonas ocupadas por los alemanes hasta expulsarlos en 3 meses de todo el territorio soviético. Imaginaros lo ambiciosísimo del proyecto, ¿no? Bueno, al final esto queda en agua de borrajas. Se cruza el río Volkhov al norte del sector español y entran intentando llegar cuanto más cerca de Leningrado posible. Pero la ofensiva se empantana por problemas logísticos y sobre todo porque los alemanes, hay que decirlo, hay que reconocerlo, son unos soberbios tácticos. Es decir, dejan pasar la tromba y lo que hacen es que esa tromba pase a través de un pasillo muy estrecho, de tal manera que en cuanto vayan a recuperar un poco de fuerza, cierran ese cuello de botella y dejan embolsados en la retaguardia a una poderosísima fuerza soviética, todo un ejército de choque que va a quedar en situaciones horrorosas, va a quedar en una situación horrorosa porque esta zona del Volkhov es, habrá que disculparme la expresión, los alemanes le llamaban der Azerwelt, significa literalmente el culo del mundo. Es decir, es una zona pantanosa, insalubre, infecta, malsana, donde no hay forma de acomodar a las tropas, de darles alimentos, y han quedado además cercadas, ¿no? Aquí se produce entonces un conjunto de combates que van a durar hasta el verano del 42, en el cual se va a hacer, primero se cierra ese pequeño cuello de botella por donde han podido penetrar, y después se va aniquilando poco a poco esta bolsa hasta terminarla, claro. Da lugar a un montón de combates también muy famosos. Yo, Carlos, si te parece, antes de que siguiéramos... Es decir, de vez en cuando manda al sector de la bolsa batallones o baterías que se integran en unidades alemanas y participan en una serie de combates. Carlos, no, te decía, antes de seguir profundizando en lo que fue la bolsa del Bolshoi, tú has hablado del tema de la posición intermedia. Sí. Sabemos, bueno, que últimamente los no historiadores, como siempre, los enemigos de la división, pues acusan a la división de que lo que tú has llamado reacción enérgica, que si fue una salvajada, que si fue, en fin, una exageración por parte española, y además es que eso lo quieren extrapolar a digamos, al comportamiento habitual de la división. Yo sé que de esto Gustavo está muy puesto, entonces me gustaría preguntarle que nos aclarara un poquito más
qué es lo que ocurrió exactamente en la posición intermedia. Para los profanos también, yo no sé si lo he dejado suficientemente claro, la posición intermedia normalmente entre, digamos, las conexiones entre división y división son siempre zonas, digamos, menos guarnecidas. No suelen tener una línea continua de frente, sino que son rellenas pues por patrullas de las dos unidades, de las dos grandes unidades a nivel divisionario, son guarnecidas por puestos independientes y por patrullas que recorren la zona para evitar infiltraciones. Un poco pues para que la gente se haga idea de por qué se le denomina posición intermedia. Gustavo, ¿qué ocurrió exactamente en la posición intermedia? Los efectivos de la división reciben la orden de cubrir una zona. La zona está cerca de un centro religioso y justo entre medias de un punto y otro, como tú bien has dicho, porque no había una irregularidad en las líneas, está lo que se llama posición intermedia, porque estaba ahí entre medias. Es una sección al mando del heroico y ya condecorado alférez Rubio Moscoso la que recibe la orden de aposentarse allí. El alférez informa a su unidad que está recibiendo un fuerte ataque y recibe una orden directa, que la orden dice textualmente: clavaros al terreno. La unidad cumple textualmente la orden y cuando los efectivos españoles logran llegar hasta allí y para intentar rescatar a los supervivientes que no existían, se encuentran literalmente a los españoles clavados al terreno. Muchos de ellos estaban atravesados con picos, la cabeza, las manos, el cuerpo, clavados exactamente en el suelo con bayonetas, con distintos sistemas, y había una nota que parece ser de un español que estaba con los soviéticos, porque los españoles combatieron los dos bandos, la mayor parte de ellos en la división, pero también había otros, y se han cumplido la orden de su general. La furia que inundó al mando español fue tal que fue llamada una unidad de la que ya hablaremos posteriormente, que es el 250 Batallón de la Reserva, conocido como la Tía Bernarda. No precisamente porque fuera la Tía Bernarda, sino otra frase más española, que se enviaba para todas estas cuestiones. Yo aquí tengo, aparte de la historia, el testimonio del sargento Nieto. El sargento Nieto dice que las órdenes que recibieron fueron tan duras que muchos de los mejores ánimos flaquearon. Yo no voy a contar la anécdota que me contó Nieto porque es muy personal, pero es una anécdota bastante fuerte. Los españoles entraron, persiguieron en los bosques a las unidades soviéticas que habían realizado esto, y por primera y única vez en la historia de la División Azul no hicieron prisioneros. Se calculan unos 1.100 rusos muertos, los que cayeron aquellos días de castigo por haber violado la integridad de los muertos en la posición intermedia. En lo que a mí respecta, la respuesta española fue más que lógica y razonable. Gonzalo, amplíanos un poquito. Quería matizar, a lo perfectamente dicho por Gustavo. La defensa o las líneas españolas establecen de una manera muy peculiar, como son los bloqueos. Quizá por los bloqueos efectivamente son puntos neurálgicos en los cuales se concentran pequeñas formaciones españolas en vez de posicionarse de una manera continua, que es la manera tradicional o de trincheras que en toda guerra tenemos nosotros conocimiento. En estos bloqueos pues sirven de alguna forma ante una ofensiva enemiga, pues servir de, decirlo así, de contención hasta que las tropas que están, por decirlo, acantonadas en la retaguardia van en socorro o en auxilio de aquellos puestos donde se requiere su asistencia o su presencia. Entonces se establece, creo que fue Martínez Esparza, en el cual, haciendo una visión en conjunto de lo que era el frente, ve que hay una zona que pueda estar desasistida entre la zona de Udarnik y Lukovo, creo recordar, porque mi ruso no es francamente demasiado bueno. Entonces, allí mandan, como ha dicho Gustavo, al alférez Rubio Moscoso y una sección de 20 hombres. Rubio Moscoso, quiero hacer también y recordar que junto con otros 3 militares españoles consiguieron la más alta graduación, la más alta condecoración otorgada por el ejército español, como fue la laureada de San Fernando, durante el desarrollo de estos combates que fueron o se centraron durante la batalla de Posad, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, si habrá oportunidad de hablar de ellos, pues estupendo. Rubio Moscoso, Muñoz Grandes pide a los componentes de los bloqueos que resistan, y ya la frase que pasa para la historia, como si fueran o estuvieran clavados al terreno. También dijo de Posad, defender a Posad como si de España fuese o se tratase. Y Rubio Moscoso, pues ante la avalancha incontenible prácticamente de lo que era el ejército ruso, pues se ve desbordado,
en este momento también se está combatiendo en otras zonas muy limítrofes a la posición intermedia. Y bueno, pues los rusos, como dicen, pues acaba con toda la posición y sus componentes. Con estos son 20 hombres, entre los que se encontraba su alférez, quedando él junto con otros soldados los últimos y mandando un mensaje radiado diciendo que cumplirá la orden hasta el final, que sus hombres llevarán hasta el último extremo y el primero las órdenes que les han cometido. Alrededor, cuando llegan los españoles, García Rebull, llega también el comandante Román como tantas veces hemos citado, el segundo batallón del 269, y ven aquella imagen trágica de que los españoles no solamente han sido muertos por la acción de las balas, sino que se han ensañado con ellos a través de picos y machetes. En fin, ha sido desproporcionado la forma de actuación de los rusos. Pues como hemos dicho, el batallón de la tía Bernarda, el batallón de reserva móvil, pues gente que además muy fogueada, auténticos veteranos de nuestra guerra y componentes, la mayoría de ellos de fuerzas, la Legión, los regulares y demás, pues en esta ocasión pues no hacen prisioneros y bueno, pues llegan a infligir verdaderas bajas, verdaderas cantidades de bajas a los enemigos. También decir que los 20 soldados de Rubio Moscoso combatieron hasta el final y hasta agotar todas sus municiones y llegaron a encontrar alrededor de la posición, alrededor de unos 200 cadáveres también de rusos, lo que demuestra con la ferocidad y el arrojo con lo que los españoles defendieron esta posición. Muy bien, Carlos, pues si quieres apúntanos algo más sobre la posición intermedia y continúa con la bolsa del Bolshov, que te he interrumpido. Sí, bueno, quizás sobre la posición intermedia convendría hacer saber que el comportamiento de las tropas soviéticas con los españoles que allí capturaron y la forma en que los mataron fue tan escandaloso que el negociado de crímenes de guerra que existía en el alto mando del ejército alemán, que tenían su organismo encargado de ir investigando presuntos crímenes de guerra del enemigo para tenerlos como argumento, mandó un oficial jurídico a interrogar a los españoles para que le informaran sobre este comportamiento de las tropas soviéticas en la posición intermedia. O sea que fue un tema muy escandaloso la forma en que habían sido tratados nuestros hombres por sus captores y la forma en que les habían dado muerte. Efectivamente, después de esto, la reacción que se produce es de una contundencia tremenda. Hay ciertos testimonios que hablan precisamente de eso, de la orden de no coger prisioneros. Pero también hay un hecho que debe ser tenido en cuenta. Si allí el comportamiento de los españoles hubiera sido contrario a las leyes de guerra y se hubieran producido sucesos que llamaran poderosamente la atención, pues evidentemente el Ejército Rojo habría levantado acta de eso y habría dicho, aquí hay un crimen de guerra y esto tenemos que esclarecerlo. A lo largo de toda la campaña, en múltiples ocasiones, el Ejército Rojo, cuando captura elementos enemigos a los cuales se les puede formar consejo de guerra por estos crímenes, lo hace y los ejecuta, ¿no? En el caso de los españoles no tenemos constancia en ninguna parte de que el Ejército Rojo haya lanzado nunca una acusación formal de crímenes de guerra contra el comportamiento de los españoles en esta batalla, que fue muy dura, fue durísima porque te hierve la sangre extraordinariamente cuando ves lo que ha ocurrido, ¿no? Toda la división se quedó conmovida por los sucesos de la posición intermedia, ¿no? Bueno, pues si me decías que saltáramos otra vez a los combates de la Bolsa. Bien, efectivamente los combates de la Bolsa, en esta la división ocupa un lugar, vamos a decir, secundario, accesorio, en el sentido de que, como tal, la división no interviene, es decir, no interviene en bloque, ¿no? Su participación en los combates de este ciclo, que llamamos los combates de la Bolsa de Bolshov, es doble. En primer lugar, los alemanes, para ir constriñendo esta bolsa, tienen que ir empleando tropas, lo cual significa que tienen que sacarlas de otra parte, y lo cual redunda en que los españoles deben extender su sector de ocupación cada vez más hacia el norte. Esto va a dar lugar a una serie de combates muy duros, que muchas veces la gente ignora,
porque evidentemente el Ejército Rojo sabe cómo están sus compañeros dentro de la bolsa, está intentando constantemente perforar de nuevo, pues para llevarles ayuda, o en el peor de los casos, para abrir un pasillo por el cual pueden evacuarse. Bien, aquí la división le va a tocar entonces, durante la primavera y el verano del 42, hacer frente a los nuevos intentos soviéticos procedentes del este para llegar hasta la bolsa. Esto es, repito, ampliando hacia el norte su sector, duplicando su sector de ocupación hacia el norte, con la salvedad de que ahora ya no se dispone, como antes, de una especie de foso natural, que es el río Volkhov, sino que los soviéticos se han asentado en la ribera occidental, ya están en tierra, y bueno, pues es una línea mucho más difícil de contener y mucho más difícil de establecer, ¿no? Hay combates que sí siempre a nivel de golpes de mano, acciones en las que interviene un batallón, 2 batallones, etcétera, etcétera, que mucha gente, a veces la gente ignora y bueno, pues no se les da la justa importancia que tienen. Y ya en cambio, para lo que es los combates en el perímetro de la bolsa, también tenemos como 2 fases. En la primera fase, sobre todo al final del invierno, hay que contener a los soviéticos, y a los españoles se les asignan misiones muchas veces de ir a rescatar a guarniciones alemanas que han quedado cercadas. Hay 2 casos muy famosos, los combates de Bolshamoche y de Malchamoche, en el cual los españoles pues liberan a tropas alemanas que han quedado terriblemente cercadas en mitad de este despliegue soviético. Cuando finalmente la bolsa ya está contenida y el pasillo que tenían cerrado, que es cuando la situación estratégica de los soviéticos empieza a ser cada vez peor, las unidades españolas que intervienen ya es en la fase de liquidación de la bolsa, ¿no? Agregados a la 126, a la 58, a la 126 división o a la 58 división, unas veces unos batallones, otras veces otros. Llegó a haber en la fase final hasta 3 batallones españoles operando simultáneamente en la liquidación de la bolsa. Esto da lugar a unos combates que son totalmente distintos de los del invierno. En el invierno ha habido que combatir contra un poderoso enemigo, pero también contra un clima horroroso que, bueno, no sé hasta qué punto la gente tiene hoy experiencia de lo que pueden ser 20 grados bajo cero. Hoy cuando la gente dice, no, sí, yo estaba a 20 grados bajo cero, dices, sí, ¿cómo? ¿Dónde? Sí, en una estación de esquí, con mi forro polar, con mi chaquetón de tinsulet, y bueno, tú no has estado a 20 grados bajo cero, tú has estado... Había 20 grados bajo cero fuera, pero tú estabas abrigadísimo. Bien, hemos dicho que estaban combatiendo contra este clima. Ahora, en los combates de la primavera y verano, en la bolsa de Volkhov, se entra en un escenario totalmente distinto. Las masas de nieve y hielo se han descompuesto y aquello es un auténtico lodazal. Los españoles, bueno, y sus compañeros de armas alemanes, atentos, y aquí participan muchas unidades extranjeras. En las operaciones de la bolsa es significativo. Los españoles van a combatir codo con flamencos y con holandeses, aparte de con los alemanes. Se combate en un escenario totalmente distinto y también absolutamente atípico para los españoles. Esto de combatir con el agua hasta las rodillas y de combatir con masas de mosquitos que literalmente achicharran a los hombres, que se los comen vivos, literalmente, también es un escenario muy intensco. Cierto, aquí ya teníamos unas experiencias previas del ejército español, porque quizás no es tan distinto de algunos combates a los que como los que se han sostenido en las campañas de Cuba o Filipinas, aunque dudo que claro, no, esta forma luego no había nadie que muy veterano tenía que ser. De lucha. Y es un factor también a tener en cuenta, siempre están nuestros hombres en Rusia combatiendo contra un enemigo y contra una geografía terrible. Respecto al frío, hay una anécdota que le gusta mucho contar al profesor Togores, amigo de todos nosotros, sobre un soldado que salió a orinar fuera del bloqueo y empezó a pegar gritos, y cuando sus compañeros acudieron en su auxilio para preguntarle qué le pasaba, contestó textualmente que se me ha congelado el pajarito, y tuvieron que frotarle con nieve para evitar que perdiera dicho órgano. Darle frío, sí. Ha mencionado Carlos también a unidades extranjeras, defensas extranjeros que participaron en la bolsa, como fueron los holandeses con su legión y los flamencos. Quiero nada más que apuntar que por parte de los flamencos tuvo allí la pérdida o la muerte uno de sus líderes, Toyener, que era el líder de la juventud flamenca en ese momento, y también con una gran carga. Estos componentes eran una gente muy idealizada y con un gran sentimiento anticomunista. Yo quiero hacer una pregunta a los holandeses. Hablábamos antes de la actitud de los rusos ante los españoles. Todos estos casos que estaban citando los compañeros de la tertulia
de que los rusos le llevaban el armamento y tal, pero hay otras anécdotas que quizá la gente ignora y que quizás son también tan reveladoras. A mí me han contado más de un divisionario que cuando empezaba a tener problemas con las congelaciones, muchos de ellos habrían tenido problemas muy, muy graves, de no ser porque los paisanos rusos decían, pero chaval, ¿qué estás haciendo? Ven, que yo te... Claro, tú llegas muerto de frío y te metes en la isba y te meterías de cabeza en la chimenea. Decían, quieto para chaval, tú fuera, tienes principio de congelación, ven. Y se ponían a restregarles hielo y nieve sobre las zonas congeladas. Claro, algo que a ninguno de estos guripas se les habría ocurrido porque no tienen ninguna experiencia de eso. Pero la forma de tratar las congelaciones que los rusos conocían, los civiles rusos conocían perfectamente, las aplicaron en infinidad de ocasiones sobre guripas que estaban teniendo principio de congelación y les salvaron la vida, ¿eh? Así que es un dato también a tener muy presente. Hombre, yo sé, a mí me han contado, vamos, mi padre entre ellos, me ha contado cantidad de trucos que le daban los propios rusos de cómo combatir el frío, por ejemplo, lo de la paja dentro de las botas, el cortar láminas incluso de los gorros de los rusos, cortar láminas para separar, para meter, digamos, entre el pie y la suela un aislante que fuera realmente eficaz. O sea, había cantidad de trucos, que por eso es lo que decía antes el editorial, que el aspecto de los guripas españoles, pues si los alemanes lo calificaban de estrafalario, pues a partir de que llegó el invierno, pues ya no te quiero contar cómo se volvió, ¿no? Parecían todo menos un ejército alemán. De hecho, hay una orden general que da el alto mando de la división en la que van explicando a los guripas cómo deben combatir el frío, a los motoristas que se metan periódicos por el pecho para evitar el cortante aire, dado que la BMW ni la Zunda disponían de ese cristalito que actualmente corta cómodamente el aire para los motoristas, en que se dan instrucciones muy, muy rápidas y precisas a las que luego se producen las aportaciones que ha citado antes Carlos, es decir, la de los propios rusos explicándoles cómo comportarse ante la congelación, porque excepto los veteranos de la batalla de Teruel, el resto de los divisionarios efectivamente no tenían ninguna experiencia en esto, y mucho menos los miles de jóvenes procedentes del SEU. Sí. Bueno, y otra cosa, redundando también en lo que ha dicho Carlos, por raro que parezca, los guripas se alegraban cuando empezaba a hacer frío en el otoño, porque el tema de los mosquitos, el tema del fango, y sobre todo para los de artillería, os quiero contar lo que era el mover una pieza, ¿no? Con ese terreno. Lo que en un principio era alegría, luego se convertía en un asco, ¿no? Pero no es lo mismo estar a 5 bajo cero que a 20 bajo cero. Bueno, y con esto tenemos que terminar el capítulo de hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración y nos vemos en el siguiente capítulo de la Isla del Guripa. No sin antes, como siempre, escuchar el toque de los caídos. Dios de los ejércitos, Dios de los soldados, tú que todo lo puedes, tú que escuchas a tus hijos. Escucha nuestra oración por los que ofrecieron su vida en la lucha contra tus enemigos. Concédeles la gloria de tu presencia. Ellos ya están junto a sus camaradas de la primera hora en la guardia de los luceros. Ellos dieron su vida por ti y por España, llevando la luz a un mundo sombrío. Dales, oh Dios, eterno descanso, y niéganoslo a nosotros hasta que sepamos ganar para España la cosecha que sembró su muerte.